Doy gracias a nuestro Padre Celestial por esta grande bendición que nos da, hermanos, de poder congregarnos nuevamente en esta su casa de oración. Doy gracias también porque en nuestro entendimiento Dios está obrando en esta su iglesia bautista Betania. Mi corazón se ha llenado de gozo el día de hoy al sentir la presencia del Padre Celestial. ¿Cuántos estuvimos contentos el día de hoy con el estudio bíblico? ¿A cuántos les gustó el estudio bíblico de hoy y la forma en que nuestro hermano la aplicó? A todos, hermanos. Por eso debemos dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Ricardo Ramírez, nuestro hermano Ricardo Ramos, quienes domingo a domingo ellos están estudiando, analizando lo que vienen a compartir con nosotros, ¿verdad? Pero también observamos la obra de Dios en la vida de ellos, porque para mí el día de hoy esta clase estuvo abierta, clara, ¿verdad? Con una determinación, siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy varios de nosotros nos vamos con esa quietud o inquietud, ¿verdad, hermano? De que llegando a nuestros hogares vamos a agarrar nuestra Biblia, vamos a estudiar, porque tenemos, ¿verdad?, que analizar o responder el domingo próximo. ¿Y todo esto para qué es? Dice, para bendición de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Es lo único que quiere Dios para nosotros, llenarnos de sus ricas bendiciones. Y por eso, con esa seguridad, con esa confianza, yo les puedo declarar que mi corazón está gozoso el día de hoy, hermano. Y a ustedes también los observo desde aquí, ¿verdad? Con ese gozo, con esa alegría, y más cuando terminamos de cantar, adorando el poderoso nombre de nuestro Padre Celestial. El tema que vamos a ver hoy dice, la importancia de ser testigos. La importancia de ser testigos. Y en la porción que leímos en el libro de los Hechos, ahí, ¿verdad?, en su versículo 8, ahí podemos ver lo que el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos. Ciertamente Él tiene que irse, ¿verdad?, pero no sin antes haberle dado la capacitación necesaria a sus discípulos, no sin antes dándoles la seguridad a sus discípulos, no sin antes decirles que Él estaría en todo el tiempo con ellos, a donde quiera que ellos fueran, donde quiera que ellos estuvieran, lo que hicieran a partir de este momento, Él dice estaría con ellos, ¿verdad? El versículo 8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿cómo se habrán sentido los discípulos del Señor Jesucristo en este momento? ¿Cómo se habrán quedado los discípulos del Señor Jesucristo cuando Él asciende? ¿Tendrían seguridad en su corazón? ¿Habrían abrazado la promesa del Señor Jesús? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, por lo que ellos hacen después. Ellos se dedican a dar cumplimiento a lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Ellos se dedican a hacer o a cumplir lo que el Señor Jesucristo
les había declarado, pero también les había manifestado. Por eso podemos tener esa seguridad de que en los discípulos había esa confianza, esa seguridad, esa fe. ¿Pero qué les había dicho? Les había dicho que recibirían poder ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y lo importante, hermano, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y reciban poder, me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De lo que habían visto y oído, de lo que habían aprendido, lo que habían entendido. Eso tenían que hacer a partir de ahora los discípulos de Cristo. Esto sucedió con los discípulos, hermano. Pero cuando usted se bautizó, reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan lo que sucedió? ¿Había ese gozo en nuestros corazones? ¿Sí? Algo grandioso sucede en nuestras vidas. Lo que sucedió en ese momento con los discípulos de Jesús, ahora ha sucedido también con nosotros. La palabra de Dios dice que en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. ¿Qué estaba pasando en la vida de los discípulos en ese momento? Dice, ahora viene el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Pero qué sucedió? Dice, recibieron poder. Recibieron poder. ¿Por qué lo podemos decir con esa seguridad? Por la forma en que Pablo describe al Evangelio. Dice Pablo en la carta a los Romanos que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Dice, para salvación a todo aquel que cree. ¿Verdad, hermano? Nosotros estamos aquí precisamente porque un día llegó a nosotros el Evangelio, creímos, confiamos, ¿verdad? Depositamos nuestra fe en la persona de Jesucristo y ahora por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Pero ¿tenemos poder? Esa es la pregunta. Es como cuando nos preguntan, hermanos, si somos salvos. Si somos santos. ¿Verdad que siempre tambaleamos en estas preguntas? Pero cuánto amor de nuestro Padre Celestial, que a cada momento nos está dando indicaciones para que nosotros cada día estemos más cerca de Él. Y de eso trata, que nosotros entendamos el amor y la misericordia de Dios. Que nosotros entendamos que este Padre Celestial lo que quiere, hermanos, es librarnos de esa horrenda, dice, condenación. Porque si nosotros le damos la espalda, no vamos caminando ni corriendo, vamos volando buscando la condenación. Pero la seguridad que Jesucristo viene a darnos hoy, hermanos, trata precisamente de eso y debemos de tener esta seguridad. Porque para eso hemos estado aquí. Algunos tenemos 30, otros tenemos 40 años, otros menos, ¿verdad? Pero es un tiempo suficiente para poder capturar lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Vamos a ver unos ejemplos de lo que nuestro Padre Celestial ha hecho para que nosotros pudiéramos entender las razones de su poder aquí en esta tierra con los seres humanos. A nosotros siempre
nos ha gustado para poder confiar, para poder creer en alguien, primeramente verlo y si es posible tocarlo o palparlo. Solamente de esa manera podemos tener la seguridad del poder de nuestro Padre Celestial. La Biblia menciona a un varón allá en el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 5, habla de un varón llamado Naamán. Naamán, ustedes lo recuerdan, hermanos, así, ¿verdad? Que todos ya lo tienen en su mente. ¿Qué sufrimientos tenía este varón? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué estaba padeciendo Naamán? Sí, hermano, gracias. Era el más grande guerrero en el ejército sirio. Era el más valiente, era el más grande entre los soldados. Pero tenía esa condición. Estaba padeciendo en ese tiempo la enfermedad que no tenía curación. No había medicinas, no había quien pudiera curar a Naamán por esta enfermedad, algo incurable. Sin embargo, podemos observar que Dios estaba obrando en la vida de este varón. ¿Por qué? Por lo que sucede en su vida. Yo puedo decir en este momento que llega un mensaje de Dios a la vida de Naamán. Una muchacha que es llevada cautiva a ese lugar, la llevan para estar al servicio en la casa de Naamán con su esposa, y esta muchacha le da el mensaje precisamente que más tarde le da el resultado a Naamán acerca de su sanidad. Esta muchacha se dirige a la esposa de Naamán y le dice que si Naamán quisiera y fuera ante el profeta de Dios llamado Eliseo, ¿verdad? Él podría sanarlo. Y así lo hace. Naamán va, ¿y qué sucede? Dice, es sanado por el profeta de Dios. Lo que se observa o lo que observan los del ejército, los soldados del ejército, es sorprendente. Naamán, después de estar leproso, ahora se presenta ante ellos con la piel, dice, suave como la de un niño. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el poder de Dios no tiene fronteras. El poder de Dios no tiene límites. Pero también podemos observar que Dios se manifiesta en nuestras vidas de diferente manera, de diferente forma. Y Dios se manifiesta en la vida de Naamán a través de esta muchacha, la cual le lleva ese mensaje de sanación y por ende de salvación. Pero también podemos ver allá en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan a una mujer que no tenía la oportunidad, dice, de hablar con los judíos. Una mujer que llevaba una vida descarriada, y todos tenemos conocimiento también acerca de esta mujer, la mujer samaritana. Esta mujer no tenía una enfermedad física, no tenía un padecimiento físico, pero el Señor Jesucristo dice que tenía la necesidad de pasar por este lugar
por lo que el Señor estaba observando en este pueblo. Y es directo con esta mujer, porque va y toca el profundo de su ser. El Señor aquí está viendo el corazón, está viendo el alma, está viendo el espíritu, y lo podemos decir con esa seguridad, porque lo que pasa con esta mujer, que ignoraba acerca de las cosas de Dios, después dice, se convencía. ¿Cómo lo podemos atestiguar? Por lo que ya hizo. Ella, después de que escucha las palabras del Señor Jesús, dice, va y le dice al pueblo con quién se había encontrado y quién había hecho Jesucristo en su vida. Se los digo de esta manera porque ustedes ya conocen la historia de la mujer samaritana. Solamente quiero ir directo en lo que Dios hace en la vida del hombre. Una sanidad física en la vida de Naamán, una sanidad espiritual en la vida de la mujer samaritana. La obra del Padre Celestial muchas veces lo podemos tocar, lo podemos palpar, ¿verdad? Lo que sucede con Naamán es que a través de esto, dice, él se convierte y reconoce a Dios como el Dios grande, el todopoderoso. Esta mujer de la misma manera, ¿sí? Al tener este encuentro con el Señor Jesús, el Espíritu Santo toca su corazón y ahora es transformada y ve las cosas de una manera diferente. Ahora se convence del error que estaba cometiendo y va, dice, y habla delante de su pueblo. ¿Por qué digo que era algo importante, hermanos? Porque dice que entre judíos y samaritanos no había comunión, no había una buena relación. Sin embargo, lo que Dios estaba haciendo en la vida de esta mujer, lo podemos entender. ¿Sí? Primero el Señor Jesucristo dice que tiene necesidad de pasar por este lugar y ahora lo estamos viendo para darle sanidad al corazón de esta mujer. El otro ejemplo que podemos ver es la mujer que tocó el manto, una mujer, ¿verdad?, que padecía, dice, de flujo de sangre por más de 12 años, ¿sí? Pero que al tocar el manto de Jesús, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucedió en el momento en que ella tocó el manto? Dice, obtuvo la sanidad. Obtuvo la sanidad. Hermanos, y ahorita vamos a estar viendo esto. Ella se abre entre la multitud, una multitud que no la deja pasar. Sin embargo, podemos imaginarnos, ella se abre paso, empujando y abriendo, y llega hasta Jesús, ¿verdad? Toca el manto y es sana. En el momento en que ella recibe esta sanidad, hermanos, el Señor Jesucristo dice que pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Quién me ha tocado? Porque Él sabe que de su cuerpo ha salido poder. Y nosotros hoy lo podemos entender. Porque solamente del Señor Jesucristo puede venir la sanidad a nuestro cuerpo espiritual. Si estamos enfrentando una situación difícil por la cual nosotros no podemos responder, abogado tenemos. El Señor Jesucristo está presto para ayudarnos, para apoyarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora también nosotros debemos de sentirnos como se sintieron sus discípulos, con poder, porque el poder de la palabra es la que vino y transformó su vida y transformó mi vida, porque estamos viendo que Dios es el único que puede dar sanidad aún a las enfermedades que para el hombre no tengan medicina, no haya ningún
método de cómo deshacerse de esa enfermedad. El Señor lo puede todo, porque el Señor es el Dios de lo imposible. Podemos entender también el otro ejemplo, que también para nosotros es bien conocido, la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Dice que no se podía encontrar con un cristiano porque lo arrestaba o lo arrastraba también, lo llevaba prisionero y no le daba esa libertad. Pero ¿qué sucede cuando tiene el encuentro personal con Cristo? En ese momento su vida es meramente transformada, porque a pesar de ese encuentro, ahora ya no es Saulo de Tarso, ahora es el apóstol Pablo. ¿Y qué comienza a hacer el apóstol Pablo? Dice, comienza a predicar el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo. Comenzó a predicar que hasta miedo le tenían. ¿Por qué? Por lo que con anticipación él había hecho. Lo que en su vida anterior había sucedido, había representado cosas malas para todos los cristianos. Y por eso precisamente, en ese momento cuando él comenzaba a predicar, aquellos temían y no lo querían reconocer como alguien del redil, como alguien del rebaño, hasta que los mismos discípulos, ¿verdad?, se reunieron, hablaron de lo que había hecho el Señor Jesucristo en la vida de Pablo, y que ahora era aceptado y era reconocido más tarde, dice, como el más grande de los discípulos. Hermanos, hoy nosotros también hemos tenido este encuentro personal con Cristo, porque nosotros de alguna manera nos identificamos como Pablo. Si bien no hemos estado en contra de aquellos, ¿verdad?, que predican el evangelio, pero hemos tenido pecados en contra de Dios, y eso precisamente nos separa de su presencia. Por eso hoy que nosotros hemos sido alcanzados por el evangelio, a nosotros ha venido el Espíritu Santo, ahora tenemos ese poder para ir y predicar, ¿verdad? Muchas veces nos detenemos porque pensamos de que no lo podemos hacer. Es que no sé cómo llegar. He platicado siempre con mi primo, mi prima, pero platicamos de otras cosas y no sé cómo entrar para poder predicarle a Cristo. ¿Qué cosas ha hecho Cristo en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas hemos recibido del Padre Celestial? ¿Lo hemos visto? Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan. Primera de Juan. Ahí en su capítulo 1, voy a leer del 1 al 4, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Hermanos, ¿cuál es el trabajo que nos corresponde hacer?
ahora que estamos enterados de que el Señor Jesucristo nos ordena a ser sus testigos, ahora que estamos con este mandamiento del Señor Jesucristo claro en nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Esta carta de Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso les predicamos, eso les comunicamos. ¿Qué habían visto? Habían visto a Jesucristo, habían estado con Él, habían tenido la grande bendición de poder compartir el pan con Él, habían estado en los diferentes hechos de poder del Señor Jesús cuando los enfermos eran sanados, los milagros tan grandes de aquellos que no podían andar, que eran paralíticos y andaban. Y toda esta información es precisamente lo que el Señor Jesucristo nos encarga para poder comunicarles a aquellos que no le conocen que es de Dios, de donde vienen todas las cosas, que la fuente de nuestra vida es Dios. ¿Por qué? Porque lo ha hecho con nosotros. Nosotros, ¿dónde estábamos? Y hoy hemos sido rescatados de ese lugar y nos encontramos en este lugar con esa seguridad de que lo que venimos a hacer aquí es adorar al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo puede. Porque así lo veían sus discípulos. Sus discípulos nos los transmiten a nosotros y ahora nosotros los tenemos que transmitir a aquellos que están viviendo como vivíamos nosotros. El Señor Jesucristo, hermanos, nos demanda que nosotros pongamos en práctica lo que hemos entendido de Él. Nos demanda que nosotros practiquemos las cosas que Él hizo, precisamente para que los que vean en nosotros lo que Cristo ha hecho, también puedan creer, también puedan creer. ¿Por qué, hermano? Porque, como les decía, nosotros muchas veces necesitamos ver o tocar para que podamos creer. Si nosotros vamos con nuestro testimonio, aquellos que no conocen a Jesús, y nuestro testimonio, ¿verdad?, es el cambio que hemos recibido en esta vida, entonces vamos a impactar, entonces vamos a ir con esa seguridad, entonces vamos a llevar el mensaje de poder, y de esa manera muchos podrán ser alcanzados, así como fuimos alcanzados nosotros. Por eso en esta porción de Hechos, Hechos capítulo 1, ahí donde basamos nuestra plática de hoy. Voy a leer del versículo 2. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Inclusive en aquel tiempo los mismos discípulos, ¿verdad, hermanos? Estaban en la situación que nosotros muchas veces nos encontramos. Nosotros no hemos ejecutado lo que hemos visto y creído. Nosotros no hemos cumplido precisamente con el mandamiento que se nos ha encomendado, pero ya queremos tener una información más adelante, una información venidera, algo del futuro. Eso quisiéramos saber, quisiéramos estar informados acerca de esto. ¿Es malo? No es malo, pero tenemos que ir con pasos cautelosos, pasos cautelosos. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos de estar caminando con la seguridad que Cristo nos ha dejado. Nosotros vamos a ir informando a aquellos que no conocen al Señor Jesús, hablándole de los hechos que nosotros, ¿verdad?, tenemos por seguridad. A nosotros nos corresponde llevarle el mensaje precisamente de sanación y de salvación, porque nosotros lo hemos obtenido, y que ellos ahora lo entiendan de esa misma manera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo que quiere es que el hombre sea salvo. Pero como se ha manifestado con anticipación, debemos de estar con firmeza, debemos seguir luchando porque nuestra vida se refleje de una mejor manera delante de los demás. Debemos de luchar todo el tiempo para que nuestro testimonio sea como Dios lo demanda. Hoy nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí?, cuando salimos a predicar y nos encontramos con alguien que nos ha conocido en nuestra totalidad, ¿sí?, y muchas veces nos encara precisamente con nuestra vida pasada. Muchas veces es por eso que no queremos salir, ¿verdad?, y compartir el evangelio que nos ha transformado. Pero si observamos y entendemos de la manera cómo se expresan aquellos que nos conocieron, entonces esto nos da poder para seguir adelante. Porque ciertamente tenemos esta experiencia cuando nos dicen: oye, pero si tú eras así, yo te conocí, tú hacías esto, tú decías, hablabas de esta manera. Y eso nos da seguridad, y entonces podemos comenzar a predicarles de Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos ha cambiado, es Cristo el que nos ha transformado, es Cristo el que nos ha hecho nuevas criaturas. Y por eso desde ahí, en donde estamos colocados hoy, es donde debemos de proteger, de cuidar ese lugar. Así como dice el Salmo 40, hermanos. El Salmo 40 nos da la indicación de que nosotros fuimos, dice, rescatados del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Allá mete su mano el Señor Jesús, pero después dice, nos coloca en un lugar seguro. Sí, dice, puso mis pies sobre peña, un lugar seguro. Esa es la indicación. Pero ahora, hermano, a nosotros ¿qué nos corresponde hacer? Dice, conservar ese lugar en donde hemos sido colocados, sin irnos ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Así como nos los indica el Señor Jesús. Caminar solamente bajo la dirección de Él. ¿Por qué? Porque lo que más nos conviene a nosotros es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad que ha dejado el Señor Jesús? Dice que nosotros seamos sus testigos. ¿Por qué? Porque así serán alcanzados más almas que puedan venir a sus pies. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Voy a leer del 12. Del 12 en adelante.
Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, da esta declaración, ¿sí? Y podemos entender lo que ahora Pablo estaba experimentando, lo que Pablo estaba viviendo. Por eso, con esa grandeza, con esa seguridad, le da esta información a su discípulo. Pablo hace mención de algo grandioso que sucedió en su vida y en su declaración, lo que él dice, que nada hubiera sido cambiado en él, nada se hubiera logrado en su vida si la gracia de Dios no estuviera presente. Dice, doy gracias a Dios por su gracia, porque ese favor que Pablo ha recibido también ha llegado a nuestras vidas el día de hoy. Nosotros estamos por la gracia de Dios. Nosotros debemos de entender esto entonces, hermano. Pablo lo estaba entendiendo y ahora también estaba convencido de que aquellos que vivían sin Cristo tendrían esta oportunidad, pero no podían ser alcanzados si Él no fuera y les comunicara esto que Él había recibido. Esa gracia de Dios nos ha alcanzado y por eso debemos de determinar precisamente nuestra situación delante del Padre. Porque si lo hemos tomado como un mandamiento, ahora debemos de ejercitarlo, debemos de darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque esto nos lleva precisamente a estar cerca de nuestro Padre Celestial, que es el lugar más seguro que nosotros podemos tener. Pero si nos hacemos los ignorantes, también ya hemos entendido lo que nos puede pasar. ¿Cuántas veces nos repetimos y muchas veces nos quedamos con esa duda de que si la salvación se pierde o no? Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado de que si verdaderamente somos salvos? Porque es aquí donde debemos de llegar. Si nosotros nos consideramos salvos por la gracia de Dios, es porque estamos creyendo, estamos confiando y estamos siendo fieles delante de Él, para que podamos decir ahora que por su gracia nosotros estamos o somos hechos salvos. Pero si le estamos dando la espalda, estamos ignorando sus mandamientos, estamos ignorando su palabra de poder, entonces, ¿en qué lugar estamos? No hemos iniciado la salvación. Porque en nuestro entendimiento debe estar claro, hermano. Si verdaderamente somos salvos, nosotros debemos de ser, ¿verdad?, como Cristo. Como Cristo, porque esa es la demanda de nuestro Padre Celestial.
¿Qué fue lo que nos enseñó Jesucristo cuando estuvo entre nosotros? Eso es lo que debemos de hacer, así nos debemos de comportar, eso es lo que debemos de dar. ¿Qué fue lo que dio Jesucristo? Y siempre lo estamos repitiendo. Siempre hemos dicho que Dios es un Dios de amor, un Dios consolador. Y esto es cierto, es real. Es un Dios de amor y el Señor Jesucristo siempre se manifestó con palabras de amor. Delante del necesitado, el Señor Jesucristo siempre manifestaba su amor. Pero también siempre se dirigía con verdad. Porque si tenía que decirte o declararte algún error, te lo declaraba sin darle vueltas al asunto. Esto nos debe de confortar, hermanos, para que a partir de hoy, que tenemos precisamente esta oportunidad, la aprovechemos y podamos comenzar a escuchar el mensaje de salvación de Cristo. Porque es aquí también en donde nosotros cabemos, ¿sí? Que para poder dar palabra de salvación, palabra de poder a otros, primero debemos de estar seguros nosotros. Y con esa confianza podemos estar firmes en la obra de Dios. Con esa seguridad debemos de caminar por esta tierra. ¿Por qué? Porque les decía, porque ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios le ha venido a dar poder a usted. Y no diga que no puede hacer las cosas, sí las puede hacer, porque puede hablar, porque puede entender, porque puede caminar y porque puede ver. Hermanos, vamos a hacer lo que nuestro Padre Celestial nos está indicando. ¿Para qué? Para que nuestra vida precisamente sea grandemente bendecida, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya nos colocó en ese lugar seguro, vamos a reconocerle. Ahora, que todo lo que Él quiere es que otros vengan y se coloquen en este lugar preparado para todo aquel que crea en Él, porque el que no cree ya ha sido condenado. ¿Lo vemos así, hermanos? Damos gracias a nuestro Padre Celestial por esto, por esta oportunidad. Les invito a orar.